Bueno, tal como acordamos con el doctor Jesús Seade, está de nuevo en la línea telefónica, lo estuvo ayer, quedamos con él que conversaríamos esta mañana después de que ocurriera lo que ocurrió, que fue su encuentro con Lighthizer, el representante comercial de los Estados Unidos, después de este revuelo que se ha causado con motivo de la información que se conoce ya sobre la decisión de Estados Unidos de enviar una iniciativa que contempla figuras de agregados laborales y todo lo que envuelve esta historia de la que hemos hablado aquí muchísimo y de la cual ha hablado más todavía Jesús Seade. Así que te aprecio, doctor, que nos tomes de nuevo la comunicación para seguir el hilo de las cosas después de que ya te reuniste con Lighthizer y después de que has dicho varias cosas que hemos informado ya. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Ahora puedes tomar aire. Gusto saludarte. Exactamente. Bueno, tomemos aire. Eso, está muy bien la expresión. Tomemos aire. ¿Por qué no, Jesús, hagamos... Bueno, te pido que hagas un esfuerzo didáctico. A ver, ¿qué pasó, qué ha pasado y en dónde estamos? Mira, lo que pasó es que se negoció un tratado muy bueno hace más de un año. Después llegan los demócratas y rechazan todo porque están con una oposición terrible con el gobierno, pero también porque tienen una visión muy diferente del mundo, en muchos sentidos mucho más cercana a la de México. Entonces, reabren, claro que no cercanamente a los inspectores, pero sí cercanas en el apoyo a la cosa laboral, lo que hicieron en biomédicos, o sea, entonces, ellos empiezan a hacer presiones por su interés totalmente propio, y en una negociación muy dura, nos apalancamos de las demandas de ellos, de la negociación dura entre demócratas y republicanos, y sacamos una negociación excelente, y yo quisiera que alguien la leyera con cuidado, y en forma objetiva. Se sacan los paneles que en 26 años no habíamos sacado, que no se pudo en el Telecán y que no se pudo con Guajardo hace un año, 2 años. Lo que no se pudo, y tu pregunta lo consulta la prensa entonces, era una de las primeras prioridades. Se sacan esos en forma íntegra, no para la cosa laboral, que es para lo que querían los demócratas y los sindicalistas, sino para todo. A ellos les motiva lo primero, pero lo sacamos para todo. Se elimina lo de biomédicos, de nuevo, porque ellos querían ventajas para ellos sin que se cambiaran las condiciones para México y Canadá. Nosotros dijimos, no, que bonito, ¿no? Sí, chato, te voy a dar flexibilidad a ti y a cambio de nada. Entonces les propusimos fórmulas y fórmulas y sale que se elimina eso, que es buenísimo para los genéricos. No se elimina la protección, se impone la protección que quiera el gobierno de México, el legislativo de México. Y así como eso, hay varias ventajas adicionales que salen para México. De los goles que nos quieren meter, inspectores, por ejemplo, no hay inspectores. Prohibición a una empresa que se le encuentre en falta en una cosa laboral, prohibición a la empresa, una planta, no al sector, de su exportación a Estados Unidos como posibilidad si la falta es grave. No, insistieron a morir hasta el viernes de la última semana que se negociaba, después de que el jueves yo me salí para dramatizar más. Ofrecieron que fuera solo a la segunda. ¿Te saliste? Falta de la empresa. Perdón, Jesús, perdón. ¿Cómo fue eso? ¿Te saliste de la mesa? ¿Te paraste? Bueno, no es que me haya parado. A ver. Estábamos negociando todos los días. El miércoles, y ya no sé qué fecha es, pero 6 o 7, algo así, antes de la firma, el miércoles de la semana anterior, tuvimos una negociación buena durante el día, dura, pero haciendo buen progreso, y de repente al final de la tarde, cuando ya veo textos que reflejan lo discutido, se habían echado para atrás en la mitad. Y después, en otra cuestión, me llega una propuesta de ellos que está totalmente inaceptable, y yo les mando algo que me lo rechazan. Entonces ya al final de la noche, a la 1 o 2 de la mañana, les mandé decir, no vale la pena que nos reunamos mañana. Entonces el jueves, que era el penúltimo día disponible, en teoría, para poder ratificar este año en Estados Unidos, se suponía que el viernes ese tenía que finalizarse la negociación y llegar a un acuerdo con la señora Pelosi sobre la base de lo negociado ya con México. Entonces nada más había jueves y viernes. Yo dije, el jueves no vale la pena que nos reunamos. Hasta el final del día hicimos contacto, el viernes, pero no reunión, el viernes fue cuando nos reunimos. A eso me refería que me paré, no me paré, simplemente les dije,
no hay. El viernes nos reunimos y acabamos de sacar todo, rapidísimo, muy bien. Sacándolo porque dejaron de insistir en varias cosas, te puedo decir cuáles. Dejaron de insistir, bueno, inspectores ya no insistían, eso ya se había acabado un par de semanas antes, pero dejaron de insistir en esto de que a la primera una empresa pudiera tener, por una violación laboral, pudiera tener como penalidad negación del beneficio de libre comercio, o bien un arancel alto, punitivo, o bien hasta prohibición de su exportación a nivel de planta, no empresa, de planta. Y lo rechacé mucho, una semana fue. Entonces ya me ofrecieron, bueno, que sea en la segunda vuelta, si la empresa hace una segunda falta igual, la primera vez solamente es castigo monetario, y en la segunda vuelta es castigo monetario o, si es grave, hasta prohibición. Lo consulté con empresarios, con el grupo de empresarios que estuve consultando todo el tiempo, no el cuarto al lado de 250, pero sí don Carlos Salazar, Antonio del Valle, Juan Gallardo, apoyados por Herminio Blanco, por Jaime Zabludowski, Moisés Kalach, ese grupo. Con eso estuve en contacto permanente prácticamente. Consulté esto en detalle con ellos y una mayoría de ellos opinaba como yo, que si es a la segunda vuelta, pues ya no está tan grave. Es la segunda vez que la misma empresa comete la misma falta laboral. Estamos teniendo una reforma laboral en México o no. Sin embargo, todavía había gente que decía, no. Entonces me dijeron, a ver Jesús, a ver si logras sacar que sea hasta la tercera. Hasta nos reímos. Bueno, pues la saqué a la tercera. La prohibición, la posible prohibición de la exportación de esa empresa, que tiene 3 paneles, porque tiene 3 violaciones seguidas diferentes en distintas plantas de la misma empresa. Entonces, hasta entonces, a la tercera, puede ser que se le detenga la exportación en tanto se remedia el asunto. Es decir, una votación sindical o lo que sea, o aprobación de contrato legítima. ¿Todo relacionado con la democracia sindical? Pues, sí, no todo. Esto relacionado con la democracia sindical. Después, otro, que para cosas laborales no de democracia sindical, o sea, discriminación, trabajo forzado, trabajo esclavo, todos los otros derechos laborales, si una empresa se encuentra en falta, se le puede aplicar una pena, pues son compromisos. Pero lo que estaba acordado desde la negociación que cerramos en agosto del año anterior, bueno, que se firmó en noviembre, decía que era si la falta era sostenida o recurrente. Es decir, no una instancia de discriminación, porque pues, nunca sabes qué pueda pasar una vez, pero que hay un patrón de discriminación en esa empresa. Eso es lo que era castigable. Todo este año estuvieron los sindicalistas diciendo, no, a la primera, y fueron discusiones terribles los últimos 6 meses. Todavía estaban en la mesa el viernes y aceptaron finalmente dejar las palabras sostenido recurrente, no se eliminan. Más lo de las medicinas, más lo de los paneles, más lo de que no hay inspectores, y en lugar de los inspectores tenemos de nuevo lo de los paneles totalmente bilaterales, civilizados, basados en ley, donde el estadounidense es escogido por México. Estados Unidos escoge al mexicano, pero de una lista que hizo México, o sea, muy controlado, y el tercero es acordado, por ejemplo, de la OIT. Entonces, esos paneles son los que, si llegan a decidir que necesitan hablar con el gerente o visitar la empresa, lo pueden hacer, lo cual sucede todo el tiempo con nuestros paneles antidumping. Así son. Para que nos andemos rasgando las vestiduras. Así son. La empresa puede decir, no quiero. Y entonces el panel dice, bueno, no quiso, lo tomará en cuenta, no es obligatorio. Pero así son en antidumping, y están diciendo, bueno, el panel civilizadamente, el panel basado en ley, eventualmente podría. Esos paneles son los que Trump, hay mucha gente en Estados Unidos, ha seguido llamando todo el último mes. Sí, podemos mandar a los inspectores. ¿Por qué? Bueno, hablándole a su galería. Pero no son paneles, ahí está lo en escrito cómo queda. No son inspectores, dices. Perdón, no son inspectores, sí son paneles, perdón, gracias por la corrección. No son inspectores, ¿sí? Entonces sale un resultado muy, muy fuerte para México. Yo quiero que alguien me diga, en concreto, qué hay que no sea del interés de México, ya no digamos que no sea muy contrario, sino que no sea del interés de México. Todo es de 0 para arriba.
Bueno, el tema aquí, Jesús, es el de los agregados laborales. El de los agregados. Ahí está el tema. El de los agregados. Los agregados es una cosa chiquitita en el contexto de todo lo que te acabo de contar, en primer lugar. Segundo lugar, yo desde una semana antes del cierre, detectamos en mi oficina un anuncio de la embajada. ¿De veras? A ver, claro, es que eso me parece muy curioso. A ver, eso ¿ustedes estaban viendo, qué estaban viendo? ¿El periódico? ¿Dónde es el anuncio? No. Había alguna referencia en Estados Unidos de attachés. Por ahí se vio una referencia de que hay attachés. Entonces yo les dije, oye, no, a ver, investiguen estos attachés, ¿de qué estamos hablando? Le pedí a un colega, que es el que dirige la División de América del Norte, básicamente lleva el embajador Mario Chacón, básicamente lleva la relación política, vamos a decir. Ha participado en mi grupo, pero no tanto. Le dije, a ver, Mario, por favor investiga de qué se trata esto. Me investigó y el mismo día me está diciendo, aquí está este anuncio laboral de la embajada. Se busca, ¿no? O sea, empleo, anuncio de empleo. Agregado laboral. Y ese agregado laboral decía ciertas cosas que va a hacer, que 3/4 partes o hasta más son perfectamente kosher, aceptables. Luis Alcalde tuvo reunión, su ministerio tuvo reunión con el Departamento de Trabajo, o sea, la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos, por ahí de junio, y quedaron que sí, como parte de todo esto, que haya cooperación técnica en llevar adelante la reforma. Déjame aquí detener un segundito, porque a mí me brinca lo del asunto de los tiempos, y déjame preguntarte, a ver, tú dices, yo vi un anuncio y le pedí a Mario que investigara, y resulta que era una oferta de empleo para alguien que haría un trabajo relacionado con el tema laboral en México para la Embajada de los Estados Unidos. Pero aquí te pregunto una cosa, ¿a poco, déjame plantear así, ¿a poco la Embajada de Estados Unidos en México lanza una convocatoria de trabajo cuando no está ni la ley, Jesús? Claro que sí, ellos pueden tener... ¿Antes agregados. Claro que sí, ellos tienen agregados y no necesariamente los mencionan. Pero entonces era otra cosa, no puedes ofrecer un trabajo si no tienes la ley todavía. No, sí pueden. O sea, lo que la ley hace es crear fondos para que haya hasta 5. Pero el que puedan nombrar agregados militares o laborales o culturales o lo que sea, todo el tiempo sucede. Y todos ellos están sujetos a la aprobación de México. Uh-huh. Todos ellos están sujetos a la aprobación de México. Entonces, ¿la ley es para el dinero? La ley es principalmente fondeándolo, sí, exacto, sí. O sea, financiándolo. Entonces, pero déjame decirte, vemos ese anuncio y me saltó y dije, ¿qué es esto? Y los términos de referencia incluía cosas totalmente aceptables. Ya te estaba yo contando que nuestra Secretaría del Trabajo y la de Estados Unidos habían estado de acuerdo en colaborar. Y entonces mencionaba colaboración de ese tipo. Y seguimiento también, no solo colaboración, seguimiento. ¿Qué tan serios va México en su reforma? Pero seguimiento en su conjunto, ¿no? Así, ¿cómo va la cosa? México ha gastado lo que dijo que iba a gastar, ese tipo de cosas. Todo eso no me ofende. Pero también tenía frases que se pueden interpretar de otras formas. Apoyar en el cumplimiento de los compromisos. ¿Qué quiere decir eso? Apoyar en el cumplimiento. Puede significar ayudar a Luis Alcalde, pero también puede significar meterse en una fábrica y a ver si hay problemas como inspector. Entonces dije, bueno, eso no está claro. Entonces lo discutí con el canciller por ser un tema muy político. Y él estuvo totalmente de acuerdo conmigo. Vamos a hablar con el embajador. Buscamos al embajador y estaba fuera de México. Pero es algo que teníamos totalmente claro. Esto no lo vamos a aceptar a menos que se aclare al 100%. Déjame preguntarte... Eso se lo mencioné, perdón. Yo lo saqué en las presentaciones que tuve con el Senado, pesadísimas, 7 horas. Y yo hablé de eso. Y llamó mucho la atención. Varios senadores dijeron, oiga, ese agregado, ¿qué? Bla, bla, bla. Esto antes de exaltar en prensa. Yo hablé de eso, yo saqué el tema, diciendo eso no es aceptable y no se preocupen, no tenemos que aceptarlo, vamos a aclararlo. Volvamos al anuncio, si no te importa, nada más para cerrar el tema. No? Tú dices, ellos pueden tener asesores agregados, como los tienen, sin ningún problema, pero también está el punto que ustedes han subrayado de que esos agregados pueden tenerlos siempre y cuando el país en cuestión, o sea, México, lo acepte.
yo pregunto, ¿lanzas una convocatoria para invitar a gente que se postule para ser agregado laboral antes de que te aprueben el dinero Sin y duda. antes de que te autorice el gobierno mexicano? No, yo no digo sin el dinero, seguramente tienen el dinero. La ley, no, me refiero a la ley, porque, a ver, la ley no está todavía aprobada. La ley no está, pero seguramente cuentan con el dinero, el Departamento de Trabajo. Una característica de todos estos... bueno, quítale el dinero. Una característica de todos estos agregados, yo creo que del 100%, pero quizás del 90%, no estoy seguro, es que normalmente vienen de determinados ministerios, no de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en Estados Unidos se llama Departamento de Estado, sino de otras. Viene del Departamento de Economía, o de Hacienda, o de Trabajo, o de Cultura, etcétera. Vienen de otros lados. El presupuesto, bueno, si tienen presupuesto es decisión de ellos, igual que en México. Bueno, ok, el dinero no es problema, y menos para los gringos. Entonces, Jesús, pero no tenían autorización de México. Claro que no, porque la autorización que va a dar México también ve a la persona, no solamente las funciones. También ve, oye, no, este señor, no sé, es tal pasado no me gusta, ¿no? Por cualquier razón, no te voy a dar ejemplos, pero puede ser por el lado, en fin, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, si tienes un ejemplo sería buenísimo saberlo. Bueno, no sé, o sea, digo, por supuesto, no se te fija si es alguien con un pasado dudoso, ¿no? Ilegal, y cosas de legalidad, pero también a lo mejor es alguien que ha sido toda su vida ha sido espía y de repente lo traes como agregado militar y dices, bueno, no, quién sabe, a lo mejor no me gusta la persona, ¿no? Tu tocayo Jesús Esquivel, con el que hablábamos ayer contigo, dice que históricamente los agregados culturales, por ejemplo, al final acaban siendo los agentes de la CIA. Bueno, bueno, tú sabes la historia que hemos tenido y la historia que tiene la CIA en México y en América Latina. Sí, pues. Y estamos poniendo mucho cuidado. Nosotros estamos poniendo mucho, yo no puedo responder por los partidos de la página pasada, ¿verdad? Pero, digamos que es un tema. Lo que sí es que aún en la página pasada no ha sido raro que se nieguen permisos, o sea, que se nieguen aceptaciones a agregados en particular. Es algo que dile a Jesús que lo investigue y seguramente será un tema interesante para un artículo en Proceso o donde sea. Pero es algo que ha sucedido. Hubo uno hace un par de años, antes de este gobierno, que no se negó, se demoró casi un año. Mientras así es, no sé qué discusiones, no sé, nada más sé que, o sea, son cosas que suceden y que son perfectamente normales. Entonces, para hacerte la solicitud, vienen a decir, esta persona, Juan Ramírez, va a ocupar el puesto de agregado laboral, cuyas funciones son estas. Queremos su aceptación. Entonces en México a lo mejor dice que no, o a lo mejor dice, estas funciones las tachamos y el resto está bien. ¿Estamos de acuerdo? No, bueno, pues se sigue discutiendo. Sí, ya está. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo y no se había culminado porque ni estaba el embajador siquiera, pero algo que teníamos muy claro, no era parte del tratado, era simplemente un agregado laboral, obviamente motivado por el tratado, en paralelo, pero algo de ellos por fuera, pero que también es de nosotros, que nosotros vemos y vamos a tratar con mucho cuidado y vamos a negar si es necesario. Entonces, pasan los días. Otra cosa que no se ha pescado en prensa, yo tampoco lo he podido decir en los comentarios. Venga, ahorita. Es complicado. Acuérdate de cómo estaban los tiempos. Había, y sigue, bueno, hoy día pensamos que esto ya va a salir en Estados Unidos, pero había una ansiedad gigantesca en los mercados, en los medios periodísticos, en el gobierno, en el empresariado, de si Estados Unidos va a ratificar o no. Y hacia el final, si les va a dar tiempo o no. Llega lo del impeachment. Y tenemos todo tipo de historias de terror que no he querido manejar demasiado porque es meter inquietud. Ay, pero cuéntanos una que sea. No. ¿Una sola? Que si esto... ¿De terror, dijiste? Bueno, ¿me entiendes? Cosas de preocuparse. De que si esto no sale en Estados Unidos sustantivamente, o sea, en la Cámara de Representantes, la de Pelosi, que es donde hay debate, si esto no sale este año, se puede entorpecer si ya se va a fechas posteriores a la votación del impeachment. No solo que se entorpezca porque hay mala fe, sino que ya pueda ser imposible avanzar. Y del momento que tú inicias el proceso formal mandando la ley, solo hay 30 días, según la ley de Estados Unidos, para completar el proceso.
después de las cuales se pierde la autorización que el Congreso le da al gobierno, o sea, a Lighthizer, de negociar en representación del Congreso, porque en Estados Unidos la autoridad para negociar comercio la tiene el Congreso, y se la prestan al gobierno mediante esa legislación de fast track, o sea, vía rápida. Entonces, son simplemente complicaciones que distintos abogados te dicen distintas interpretaciones, pero que muy probablemente, si esto no sale este año, sea más complicado si se va el año que entra. Entonces está todo el mundo con esas preocupaciones y se define la fecha límite para sacar el acuerdo de base de la señora Pelosi para ya iniciar el procedimiento en la Cámara Baja. La fecha límite, suponiendo que las cosas se hacen en tantos días y luego tantos días, para que se firme el 20 de diciembre o antes, era este día que era como 8, ¿no? El viernes. No, 8 es martes, 10 es martes, 9, no, antes, 6, viernes 6, 8, 10, 9, 8, 7, 6, sí, exacto. El viernes 6 era la fecha límite para que se firmara, ¿no? Y es cuando te digo yo, el jueves 5 fue cuando dije, no, pues yo me quedo en mi hotel, no necesito ir a negociar. Negociando duro, por México. Por México. Bueno, entonces, el viernes 6 era la fecha límite para acabar de negociar esto. Estamos con los apretones. La negociación se alarga, de hecho se va hasta el sábado. Primer día en 2 años que veo a Lighthizer y a su gente en fin de semana. Ellos son muy religiosos en respetar el fin de semana. Estuvimos reunidos todo el sábado, que es sábado 7. Acabamos ya de afinar detalles de lo acordado el sábado 7. Y pues, nos sale a nosotros la ambición de que queríamos que la firma sea en México, ¿no? Ya me había ofrecido la Lighthizer, oye, cuando quieras podemos negociar en México. Y yo lo había consultado aquí y dijimos, no, México va a estar muy complicado, porque en Estados Unidos pasamos desapercibidos y se puede negociar tranquilo. Imagínate una negociación con la Lighthizer aquí hace un mes, toda la prensa y, o sea, ¿no? Mucha boruca, ¿no? Entonces dijimos, no, mejor vamos a hacer el cierre en México. Perfecto. Entonces estamos con la cosa de que se viene la cosa en México. Le dan los textos ese sábado a la señora Pelosi, y contra lo que ellos mismos esperaban, que era una discusión con ella de la mera tarde, porque ya era muy tarde, ya no había tiempo, la señora Pelosi se pone muy plantada como es, y se toma el domingo, y el domingo yo llamando varias veces, no hay noticias, y el lunes tampoco hay noticias. Oye, pero el martes ya está programada la firma, pero no hay noticias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cancelar la firma? O sea, era algo, todo estaba así, apretándose en los tiempos. Entonces, el martes 10, la firma está programada para la 1, se cambia, no creo que para las 2 inicialmente, o no sé, se cambia para las 12, etcétera, y en la mañana todavía no había acabado de decir que sí la señora Pelosi. Ya estaba en México la viceprimer ministro de Canadá, ya estaba en México, y a lo mejor Estados Unidos decía que no, y seguía la negociación. O sea, era algo horroroso, ¿no? Un panorama diplomático horroroso si llegara a surgir el no. Estados Unidos salen en la mañana y estando ellos en el avión es cuando la señora Pelosi dice, sí, da su conferencia de prensa a las 9 de la mañana. Y ya chequé algunos datos de lo que discutíamos con Esquivel. Ella da su conferencia a las 9 de la mañana, hora de Estados Unidos. O sea, a las 8. No, 8 de México. 8. A las 9 de la mañana, da su conferencia de prensa. Termina a las 10 de la mañana. Después de las 10 de la mañana, no conferencia de prensa, su reunión, 9 de la mañana, reunión con demócratas para decidir. A las 10 termina su reunión con demócratas y da conferencia de prensa, ella acompañada de otros congresistas. En esa conferencia de prensa reparten el papel que dice el documento. El documento al que decía. Yo no le llamaría documento, eso es darle un nombre muy importante. Bueno, es un documento, Jesús. No es un documento. ¿Qué cosa es? No es un resumen de la ley de implementación, que es lo que nos presentaba mi querido tocayo. No es eso. Es un boletín de prensa que no habla en absoluto de la ley de implementación. No la menciona una vez.
Es un boletín de prensa que habla de los resultados. Pero habla de los asesores laborales. Habla de los asesores. Pues ese era el tema, Jesús. Bueno, espérame, pero ya habíamos estado semanas. Cuando tú dijiste que ese documento había sido después. Bueno, o incluso se te salió la palabra espurio, ¿te acuerdas? Pues ayer sí, se te salió la palabra espurio, no, dijiste... Porque no es un documento oficial, es un boletín de prensa, no es un documento... Pero boletín de prensa, ¿de la postura de quién, entonces? Pero, espérame, de los resultados. Bueno, pero ahí estaba... Déjame decir algo. Venga. Teníamos varias semanas de que la gente más autorizada, como el señor Neil, por ejemplo, seguían hablando de que iba a haber inspectores. Y yo decía, ¿de qué está hablando? Dice, bueno, está hablando de su galería. Lo que hay son los paneles. Llámales inspectores, les puedes llamar gentarios, les puedes llamar mariachis, pero su función es la que está acordada. Y seguían usando las palabras inspectores para su público, para los líderes sindicales, para eso. Entonces de repente empezamos a ver esto de que agregados y eso, no sabíamos lo que era. Y además eso no me llegó a mi atención. Te estoy diciendo mi lectura en general. Es que aquí un gran punto acabas de decir, Jesús, perdón. Que se reparte a las 10, 11 de la media mañana, sí, cuando estamos esperando que lleguen los visitantes. Ya llegó la de Canadá, estamos con ellos. No llegó a mi oficina. No se nos entregó al gobierno. Probablemente se la haya entregado a la embajada ya, no sé, y también estarían muy ocupados porque no nos lo enviaron. Uy, Jesús. Bueno. A ver, imagínate que tú eres la embajada de México en Estados Unidos, te llega eso y no se lo mandas a quien está a punto de hacer lo que tú estás diciendo, pues es gravísimo. Bueno, pues sí, ¿cómo no te enteró de eso la embajada? No sé cuándo lo hayan recibido ellos. Se entregó en copia dura, es lo que hemos determinado, a la gente que asistió a la conferencia de prensa y no se puso en internet. Lo que hubo en internet fue una hora más tarde, ya casi empezando la ceremonia en Palacio, se puso en internet, es algo medio mañoso, yo creo, no estoy seguro, no quiero acusar a nadie, pero se puso en internet las declaraciones de varias personas en la conferencia de prensa, declaraciones. Sí. Y como en nota de pie, en esas mismas declaraciones que aparecen en internet, está ¿cómo le llamas? El link, yo decía sí, en español, creo que en español se llama link. El enlace. El enlace, exacto, sí. El link. Entonces, el enlace, el acceso a ese boletín de prensa es un enlace hasta abajo de las declaraciones de varias personas que están anunciando que ya aceptaron, etcétera, bla, 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 a la hora que estamos casi llegando a Palacio. Bueno, eso no había llegado a nuestra atención. Sin embargo, no cambia nada, porque eso es muy similar. No, pero a ver. Tiene la misma validez que el anuncio que había yo visto una semana antes de la embajada. Pero mira, es Jesús, un agregado que no aceptamos, punto. Sí, dejamos aquí, exactamente, es un gran tema. Déjame aquí tomarlo. Tú dices, esto sale prácticamente a la hora que estamos llegando a Palacio Nacional. Yo no me enteré como negociador en jefe de eso que se estaba publicando en Washington, que agrega un elemento que tú no tenías registro ni noticia de que lo iban a agregar, y eso es previo a que Nancy Pelosi diga qué buen acuerdo hicimos, y adjudica a Nancy Pelosi. Previo, es después. Bueno, a ver, pero ella está diciendo, nosotros agregamos cosas que el gobierno de Trump no hizo y por eso quedó tan bien, porque ya nosotros intervenimos, ¿no? Eso fue lo que pasó. Pero queda este tema en donde tú dices, yo estaba llegando a Palacio Nacional, todos estamos llegando a Palacio Nacional, ese documento del que habló ayer Jesús Esquivel efectivamente circuló prácticamente de forma simultánea en una versión de internet que lo cuelan al final, pero que dejan colocado el tema de los agregados laborales, que es el meollo en el que estamos metidos. Pero es que ¿por qué darle tanto drama al asunto? Si está sujeto a la aceptación o rechazo de México, igual que el anuncio de la embajada una semana antes. Uh-huh. En ese documento no se hace ninguna referencia a la documentación de implementación. Son comentarios de las cosas. Puede estar hablando de lo que la embajada está haciendo. Ya sabíamos que la embajada tiene un anuncio de un agregado laboral. Uh-huh. Todo lo que están diciendo ahí es, habrá agregados laborales. Pues ya lo sabíamos desde una semana antes que estaban intentando nombrarlo. ¿Por el anuncio del anuncio laboral? Exacto, sí. O sea, ¿cuál es la gran diferencia en términos de información? Bueno, a ver, ahí tú mismo... no dice que sea en la ley de implementación. Oye, Jesús. Las cosas a las que se llega. Y ya una semana antes habíamos visto ese anuncio de la embajada. Y es algo que nosotros
podemos rechazar y vamos a rechazar, y estamos haciendo contacto con la embajada para rechazar. El embajador no estaba en México. Jesús, pues tú dices, bueno, no lo dices así, pero déjame te interpreto. O sea, ¿por qué tanto escándalo? A ver, tú le mandaste una carta a Lighthizer, bastante enérgica, Claro, digamos. claro. Entonces claro. tú mismo, el gobierno mexicano mismo, le puso énfasis a la gravedad del tema. Claro, fue una decisión que tomamos aquí en Pues sí, Cancillería. entonces sí era grave, sí es grave. No, porque nosotros podemos rechazarla. O sea, yo le escribí esa carta exigiéndole precisión. Esto como tal llega a la embajada y vamos a rechazarlo. Y no va a ser algo que les guste, porque si lo están planeando como parte de su arquitectura, y nosotros vamos a decir que no. ¿Qué te dijo Lighthizer ayer, Jesús? ¿Cómo estuvo la reunión con Lighthizer? Fue de inmediato decir, no, esto no son inspectores, no va por allá. Lo siento mucho si algunas personas, líderes sindicales o líderes demócratas o quien sea, ha dicho cosas que no son. Lo siento mucho, pero no son inspectores. Y ellos, como autoridad que redactó la ley, primero me dijo, no, con mucho gusto lo aclaramos, me parece muy bien, aclararlo completo. Yo primero le di el reclamo total con la cara más seria. Ok, aclaración total. Vamos a hacer una declaración. Dije, sí, me encanta la declaración, pero antes por escrito. Por escrito, me respondes a mi carta. No hay problema. Entonces ya se va a su segundo, media hora, hablamos de China y de lo que sea, y llega la primera versión de la carta. Le meto yo mano para hacerla más dura, más severa. Ellos se van repetidas veces consultándola con los líderes demócratas para estar seguros que esto no desautorice lo que ellos están entendiendo. Y claro que no desautoriza nada, porque ellos así lo entienden. El resto son palabras para sus galerías. Entonces queda la carta muy categórica diciendo lo que ya conoces, diciendo que no son inspectores, esos agregados no serán inspectores laborales y estarán sujetos a todas las leyes mexicanas relevantes, que incluye la aceptación de esas personas y de sus funciones, sus términos de referencia. Y luego en otro párrafo habla del sistema de solución de diferencias con los panelistas que escogemos uno con otro, etcétera. Y al final dice, pero esas verificaciones de los panelistas serán conducidas por panelistas independientes y no por los agregados laborales. O sea, obtengo una carta excelente, categórica. Dime una cosita, para cerrar, Jesús Seade, te aprecio mucho esta explicación. No, cerrar no, porque qué mal que sea tu único punto de atención. No, espérame, déjame te preguntar una cosa adicional. Tema me parece muy bien. Bueno, para cerrar este tema, déjame aquí. Entonces, yo pregunto, bueno, fuiste con Lighthizer, por lo que acabas de decir, ¿no era necesario, dado que es una iniciativa de ley, haber ido con Pelosi? No. Ellos son los autores de la ley. Ellos son los que pueden dar una interpretación authoritative, una interpretación con autoridad, una interpretación oficial de lo que es. O sea, todos los documentos que recibimos, los intercambios de carta sobre la OMC y otras cosas, todo es firmado por Lighthizer, porque él es la autoridad legal que está poniendo esta ley en el Congreso. La ley se aprueba en el Congreso por el fast track. O sea, no pueden cambiar ni una coma a lo que escribió Lighthizer. No pueden cambiar ni una coma. Es aceptarla o rechazarla. Tú le preguntas a Lighthizer, oye, dime exactamente qué significa eso. Es una interpretación legal oficial, no es una cartita. Jesús Seade, bueno, yo iba a cerrar, pero dices que no hay que cerrar porque me quieres decir otra cosa. Bueno, no, es que a ver, cerremos con lo que tú quieres decir. ¿Qué quieres enfatizar? Sí, bueno, nos hemos focalizado aquí porque, a ver, no es cualquier cosa. A ver, tú sabes que le vemos a este tema siempre una preocupación. La asimetría entre Estados Unidos y México es total, por lo tanto, siempre tenemos la idea de que nos pueden madrugar, comer el mandado, someternos, etcétera, etcétera. Es la historia del país, Jesús, tú lo sabes, lo entiendes. Claro, por eso cualquier cosa que brinca hay que ponerle foco y atención. Yo no puedo sentir lo que estás diciendo más fuerte de lo que lo dices. Lo siento profundamente. En gran parte por eso, mucho de mi vida nunca he estado en el gobierno, porque no me he sentido cómodo. ¿Pero ya estás? Ahorita estoy feliz de la vida, porque estoy con un presidente que sí que respeta a nuestro país. Y te lo digo con toda seriedad. Es una condición sine qua non, para ser otra vez pedante con mi francés, para que yo esté en el gobierno. Un gobierno que se respeta. Y ante Estados Unidos negociamos muy duro y le sacamos más que ellos a nosotros. Y te lo digo
con toda confianza en lo que estoy diciendo. Dime qué le sacamos, no está canijo que sacar algo a las estaciones, pero dime qué le sacamos, a ver. Bueno, está los paneles mismos, dices. En esta renegociación, los paneles, o sea, durante 26 años, toda diferencia con Estados Unidos, incluyendo que el tomate y que esas cosas, ¿cómo se han resuelto? Yo te digo cómo tenía que hacer yo mismo hace 6 meses. Vas y pides cita y a ver quién te recibe. No, pues el ministro no está disponible, te recibe el subsecretario. Y el subsecretario te dice, oye, nada más tengo un cuarto de hora disponible. ¿En qué te puedo ayudar? Esa es la relación con la que se resuelven las diferencias comerciales. Excepto antidumping, que tiene su sistema aparte, y ese ha funcionado, porque ese sí le interesa mucho a Estados Unidos. Pero fuera de ese, así es como se han resuelto las cosas. Ahora vamos a tener un sistema de ley, que así tenemos que operar parejo, un sistema como aquel de la OMC, en el cual Costa Rica le echó abajo medidas arbitrarias a Estados Unidos. Oye, dime una cosa, ya que estamos en este plan de que no vamos a cerrar por lo pronto en este momento, aunque tengo otra entrevista, pero ahorita la vamos a recuperar. Qué bueno. Déjame aquí un asunto. Y ya que estás en el plan de decir, ya pasemos el tema de los paneles. ¿Qué sucedió con el famoso asunto del petróleo y lo que se había negociado en el sexenio de Peña Nieto? Porque según yo, esa es tu mejor carta de presentación de lo que se revisó y corrigió. Bueno, yo creo que sí es la mejor, aunque la de los paneles esta es casi del tamaño, es un hambre de 26 años la de los paneles. Y la de los genéricos es otra muy grande, que se eliminó y queda muy bien para México. Pero lo del petróleo, mira, yéndome muy rápido, es una demanda de los demócratas del Telecán, y allá se hizo un acuerdo paralelo que nunca se respetó. Estaban furiosos y por eso llevan 25 años, están muy molestos, los sindicatos también. Llegan los tiempos de Obama, no recuerdo exactamente cuándo se negocia el TPP, pero hace unos 6 años, 8 años, 6 era, pues sí, 6 años, algo así. Bajo Obama se está negociando el TPP, y en el TPP México acepta, ya más tarde, en 2017, o sea, las postrimerías de la negociación del TPP, el cambio de la Constitución. Se cambia la Constitución, pero sigue siendo de la boca para afuera, porque para que sirva el cambio constitucional tienes que darle su ley secundaria, y no se hizo durante un año que en teoría tenía que haberse desarrollado la ley. Llegamos nosotros al poder, llegó el presidente López Obrador al poder ya casi 2 años después, y no había ni empezado aquella legislación. Entonces es un tema muy nuestro. Sí. Bueno, entonces en esa negociación que ya estaba cerrada, con lo laboral, etcétera, pero la del petróleo que ya estaba cerrada, lo que se hacía era reflejar la ley de hidrocarburos del primer año de Peña Nieto. La ley de hidrocarburos se refleja en forma extensa, es decir, citando de la ley, eran 20 páginas y de copia y pega. El presidente López Obrador dijo, yo no voy a firmar eso, yo respeto los compromisos tomados porque no quiero cambiar lo negociado por Peña Nieto, pero con lenguaje que yo pueda manejar. Entonces se renegoció para que ya no fuera el lenguaje de hidrocarburos, sino que metimos lenguaje muy ingenioso, del cual estoy muy orgulloso, que le llamo de equidad, que no mencionas una palabra de la ley de hidrocarburos ni de nada de eso, simplemente dices, México le da a cualquier país miembro de este tratado las mismas condiciones de acceso en energéticos y de operación que al otro país bajo cualquier tratado que México haya ratificado. O sea, dicho en clave, es México le da a Estados Unidos, que no está en el TPP, lo que Canadá tiene bajo el TPP. Bueno, pero esa es la parte casi cosmética. La parte mucho más importante, que ya reabriendo esto nos dimos cuenta, son 2 cosas enormes. Una, la soberanía de México sobre el petróleo, pues la tenemos en nuestra ley desde la Constitución hace 102 años, la Constitución del 17, pero en nuestra Constitución. En la ley, en la Constitución siempre está, y con los cambios que hizo Peña Nieto, eso no se cambió, sigue siendo nuestra Constitución, somos soberanos. Pero aquí no se mencionaba, era nada más lenguaje preambular, o sea, considerando que tal, pero no era ningún compromiso entre México, Estados Unidos y Canadá, era nuestra ley.
logramos que se metiera como todo un capítulo que dice México es soberano sobre sus recursos. Quiere decir que ahora está no solo en nuestra Constitución, sino en la ley de Estados Unidos, en el tratado internacional que está aprobando Estados Unidos y Canadá. Es una cosa muy valiosa, simbólicamente, políticamente y en términos reales. Y la otra, todavía más importante en términos prácticos, es que desde el Telecán se crea la figura de litigio arbitral, o sea, arbitraje, empresa contra Estado, empresa extranjera contra Estado, lo cual es una cosa muy rara porque le hace a la empresa extranjera algo que la empresa nacional no tiene. ¿Me entiendes? O sea, una empresa extranjera en México, la Coca-Cola, puede demandar al gobierno en forma arbitral, o sea, con jueces privados que están sentados ahí en París o algo así, que una empresa mexicana no tiene. Eso estaba en el Telecán para todo. O sea, México no puede hacer lo que hace Estados Unidos de demandar al Estado estadounidense. No, también. Sí. Ah, es que te entendí que no. No, bajo el Telecán era algo que estaba en el Telecán para todo. Sí. Pero no para energéticos porque estaba cerrado, ¿verdad? Estaba cerrado. Ahora, llegamos a la negociación del TEMEC, ¿no? De esta negociación del NAFTA 2, todavía no se le conocía como TEMEC, es un nombre de la Cuarta Transformación. Llegamos a la negociación esta, y en el capítulo que ya estaba cerrado, la habían creado toda la infraestructura de litigio arbitral a el inversionista de energéticos extranjero en México. O sea, que podían hacer cualquier demanda, no solo porque los expropias o algo así, sino, pues, no sé, condiciones de operación, ¿no? Aumentaste el impuesto, yo qué sé qué cosas, puede haber litigio en cualquier tema. Este tema del litigio empresa contra Estado se hizo extremadamente impopular con los activistas de todo el mundo cuando Australia perdió un panel contra Philip Morris, la cigarrera, que Philip Morris la demandó desde Hong Kong, con el cual Australia tenía un acuerdo de inversión, ni siquiera un acuerdo de libre comercio, pero en el acuerdo de inversión había esta figura de litigio Estado, empresa-Estado. Y Philip Morris demandó a Australia porque le estaba exigiendo poner una calavera en sus cajetillas, esas cosas. Australia era el país más avanzado del mundo en 2002. Y ganó el litigio Philip Morris. Y después perdió la apelación por razones de procedimiento, porque en la apelación dijeron, no, Philip Morris debía estar tomando sus medidas desde Estados Unidos, no desde Hong Kong, cosas de procedimiento. Pero la gente, los activistas de todo el mundo se pusieron pero como locos. Esto del litigio arbitral es algo muy peligroso, que te va a atar las manos para hacer política social, para cambiar los impuestos, para cambiar condiciones de trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, el mayor acuerdo de libre comercio en la historia del mundo que estaba negociado bajo Obama entre los europeos y Estados Unidos se vino abajo por una campaña gigantesca que hicieron en Europa y en Estados Unidos contra ese punto. O sea, es algo muy grande, muy grande. Estábamos dándoselo enterito al sector energéticos y ese desapareció enterito. Todo ese pedazo. Infórmaselo a cualquiera que me quiera llamar entrevista. Nadie me pidió que se desapareciera. Pero al reabrir el capítulo, dije, ¿esto por qué va a estar ahí? Estamos hablando de que Estados Unidos sí quiere las condiciones que Canadá tiene. Bueno, en el TPP, bueno, allá no está eso. Entonces, ¿por qué? Entonces, eso se fue para afuera. El lenguaje que no le gustaba al señor presidente y quedó la cláusula de equidad y establecimos la soberanía. Es un logro muy grande de este tratado. Pues ahí está, este tratado, los paneles, el petróleo y un montón de cosas más de las cuales... No hay inspectores. Hay paneles, entonces, ya planteado así, y ya veremos si... basados en ley. O sea, un último asunto, ¿definitivamente rechaza México a los agregados laborales o va a ver cuáles se proponen? No, la carta dice, que la carta de la Lighthizer, no dice que se rechacen, dice que los agregados van a apoyar o sea, colaborando con la Secretaría del Trabajo, dos temas principales, bueno, tres. Uno, colaborando con la Secretaría del Trabajo, o sea, apoyo. Segundo,
siendo el punto focal para desembolsar fondos de cooperación, que Estados Unidos está dedicando fondos de cooperación, no recuerdo el monto exacto, pero son más de $200 millones de cooperación para apoyar a México en su reforma laboral. Entonces, esos agregados van a desembolsar ese dinero para fondos de cooperación. Y tercero, esos agregados van a elaborar informes para sus autoridades. Pues ahí está, Jesús Seade, todo esto que seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por tomarme la llamada de nuevo. Y bueno, pues seguimos en esta ruta de informar lo que está ocurriendo sobre un tema tan importante. Gracias por tomar la comunicación. Cuando guste, es con un gran gusto hablar contigo, Carmen. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Adiós. Al doctor Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte y negociador en jefe del tema del TEMEC y estos agregados, bueno, este protocolo modificatorio que fue firmado el 10 de diciembre.